Por último, en este apartado, se les preguntó también una serie de preguntas que tendrían más que ver con su conciencia social. Una, pasa. Una de las preguntas, y solo les digo esta aquí y paso a una última cuestión sobre la universidad, ¿qué les parecía más importante? Si la igualdad, la libertad frente a la igualdad o la igualdad frente a la libertad. Ahí pueden ver cómo se distribuyeron las respuestas, ¿no? No voy a… Sí. Esta fue otra cuestión también que se les preguntó sobre esto, pero no voy a comentarla porque ya me han dado el tiempo y quería simplemente comentar alguna cuestión, algunos de los resultados relacionados con todo el apartado de la universidad. Como antes anticipé, reuní en un apartado lo relacionado con la visión de sus respectivas universidades que tienen los alumnos. En concreto, cosas como por qué los eligieron, coinciden sus razones con las que nosotros pensaríamos que les han hecho optar por ellas, qué nos dicen sobre la imagen que en los diversos países tienen nuestros centros. Ahora bien, una vez elegida una de nuestras universidades para cursar estudios, ¿qué grado de satisfacción tienen los estudiantes con lo que en la universidad han encontrado? ¿Llegan a identificarse institucionalmente con ella? ¿Cómo valoran a los profesores y a las clases? ¿Creen que la universidad les ha cambiado? Bueno, aquí pueden ver las razones, y no voy a comentarlas por el tiempo, pero aquí también se hizo un análisis factorial y esas razones, que eran muchas de una lista, al final dieron 3 grupos de razones, ¿no? Razones de tipo académico, razones de tipo personal, que eran cosas como mis amigos van a la misma universidad o allí tengo una beca o este tipo de cuestiones, o lo otro, las infraestructuras y el ambiente de la universidad. Luego preguntamos también sobre la satisfacción con la universidad. Ya estoy yendo rápido por encima porque ¿están satisfechos nuestros estudiantes con esto? Pues lo que podemos ver es que con los distintos aspectos por los que se les preguntó, la escala aquí es también de 1 a 6 y como ven la mayoría puntúan por encima del 4, del 4,5. Por tanto, parece una satisfacción bastante alta. Lo mismo ocurre con la identificación. Un porcentaje muy alto se identifica, hay solo un 3% que dice expresamente no sentirse nada identificado con ella. Es cierto que hay un 26% que se expresa más bien con indiferencia respecto a este punto, pero de todas maneras es alto. Y por último, se pregunta alguna cuestión sobre nuestras universidades cambian a los alumnos. Hay varias preguntas sobre esto, pero bueno, se les preguntó en concreto si contribuían en estas distintas dimensiones a cambios. Y como pueden ver, pues son bastante altos en todas estas dimensiones el porcentaje de las que dicen que sí les ha producido un cambio. No voy a entrar ahora en lo siguiente porque también se les preguntaba en qué dirección iba ese cambio. Y es cierto que hay casos en que más bien la dirección es contraria, ¿no? Por ejemplo, hacia más escepticismo religioso, pero es importante también saber que cuando es negativo, igual que cuando es positivo. Y con esto, pues dejaría aquí el análisis muy preliminar de los resultados que he hecho, esperando que esto sirva y sea útil ya, aunque solo sea un comienzo, para poder hablar sobre ello. Muchas gracias.
Muito obrigado, professora Rosa Aparício, e certamente, assim que concluído, a FIUC já nos anunciou que esse documento será traduzido em praticamente 20 línguas e será distribuído para todas as universidades católicas. Então, mais uma vez agradeço e passo diretamente a palavra ao momento. Professora, infelizmente nós não temos tempo. Poderíamos, só um momento. O microfone. Mi nombre es Silvana Campañaro, de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. Con muchísimo respeto, profesora, por su investigación. Yo quisiera también humildemente presentarles brevemente, en 2 o 3 minutos, el estudio que hemos elaborado en Latinoamérica, en las universidades de la Compañía Jesús, que trabajan en red y que terminamos el año pasado. Nuestro propósito de la investigación, entiendo realmente que el de ustedes fue muchísimo más complicado porque tuvieron que traducirlos a muchísimos idiomas. En cambio nosotros pues trabajamos solamente con el idioma español porque el Brasil no se incorporó en ese momento a la investigación. Y participaron 11 países, 15 universidades y 8.400 estudiantes. Y nuestro instrumento consistió, su principal objetivo, en conocer aquellos aspectos que la universidad podía incidir sobre ellos en su formación. Y construimos un instrumento que tenía que ver con prácticas, creencias y aspiraciones en 9 dimensiones de la cultura juvenil. Esas prácticas, creencias y dimensiones nos permitía ver exactamente, en algunos casos, como lo que ustedes plantearon también, en algunas áreas, la diferencia entre lo que hacían, lo que creían y lo que aspiraban. Eso permitió un contraste interesantísimo en todo ello y los resultados nos permiten así incorporarlos en nuestros currículos de formación integral, especialmente en el área de pastoral y en el área de formación, como les decía, integral. Caracterizamos también esa muestra, como ustedes muy bien lo hicieron también, en un aspecto demográfico muy parecido al que ustedes han presentado aquí, pero en algunas dimensiones, por ejemplo, como la motivación hacia el trabajo y un elemento muy importante también en la trascendencia. O sea, cómo se ven ellos frente a esa trascendencia de su vida, incorporando a otros en ese crecimiento personal, que fue muy importante ver eso. El tema de la política, para ellos es importante, pero poca participación, por ejemplo. El tema de la sexualidad, cómo la ven ellos y qué prácticas hacen, qué creencias tienen. Y el tema de, por ejemplo, todo el aspecto de salud, el área recreacional. Son estudiantes que se dedican mucho tiempo a otros, no utilizan buenas prácticas de salud en su desarrollo personal. Bueno, y así pudiéramos hablar, yo con muchísimo respeto y humildad, palabra que se ha usado mucho en esta asamblea durante estos días, ahora le voy a hacer entrega de nuestro libro. Muchas gracias. Obrigado, professora. Mais uma vez, agradeço a professora Rosa e passo diretamente a palavra à mestre de cerimônia. Agradecemos a exposição dos representantes na mesa. Para darmos continuidade nas atividades de hoje, convido Juan Carlos Torre Puente para falar sobre o tema O que é um currículo integral atualmente? Juan Carlos Torre Puente é um doutor em educação e licenciado em psicologia. Atualmente trabalha como professor e chefe de estudos das titulações de educação infantil e educação primária na Universidade Pontifícia Comillas, em Madrid. Atualmente, preside a ACIS, associação que agrupa as instituições de ciências da educação da FIUC, e foi membro durante o último trimestre do Conselho de Administração da Federação. Seu campo de especialização é a didática e os processos de aprendizagem no âmbito universitário.
Entre suas publicações destacam-se Uma Aliança Tripla para Aprendizado Universitário de Qualidade, em 2005, e Educação em Novas Sociedades, em 2012. Buenos días. No debo decir que seré breve, pero debo decir que debo serlo. Les voy a comentar algunos aspectos relacionados con el currículum integral hoy, que es aquello para lo que se me ha pedido que les hable. Ok. Bueno, quisiera introducir mi intervención con unas palabras del padre Kolbenbach, anterior general de la Compañía de Jesús. Decía él en el año 2000 que el criterio de evaluación y el proyecto de nuestras universidades radica en lo que lleguen a ser sus estudiantes. Terminaré la intervención con una frase similar del actual padre general. El esquema que voy a seguir en la intervención tiene 6 puntos que ustedes ven en las pantallas. Al principio haré una precisión terminológica, después hablaré un poquito del papel de las concepciones, luego habrá un triple componente sobre el currículum diseñado, implementado y evaluado, y finalmente terminaré hablando sobre la caja negra. Bien, comenzamos con el primer apartado. Desde una perspectiva estructural entiendo currículum como el conjunto de objetivos competencias, contenidos, métodos y procedimientos de evaluación que estructuran la acción pedagógica, y entiendo por integral entiendo por integral que dichas acciones atañen a toda la persona completa en todas sus dimensiones de pensamiento, sentimiento y acción, incluyendo en las 3 la vertiente espiritual y no solo en una de ellas. Desde una perspectiva procesual, currículum se define como el conjunto de decisiones y determinaciones enfocadas al máximo desarrollo personal de los estudiantes, e integral en el sentido de integrado, con elementos coherentes entre sí que configuran y confieren un significado perceptible a las intervenciones educativas. El adverbio hoy añade un matiz muy importante, inicialmente al menos en 2 direcciones, una más circunstancial y otra más esencial. Por un lado, este hoy presenta irisaciones diferentes en función de dónde se sitúen las universidades católicas, como acabamos de ver en el avance de resultados de esta encuesta y otros datos que conocemos en diversas partes del mundo. Las universidades católicas tienen una diversa significación, tratan con diversos tipos de estudiantes y existe una gran pluralidad cultural. Por otro lado, en el sentido esencial, este hoy presenta algunos rasgos como el individualismo, el incremento de la brecha entre ricos y pobres, el deterioro del medio ambiente o la fragmentación social, que hacen que nos preguntemos si está en juego la humanidad,
si es necesaria una nueva humanización, o valga la expresión, si hemos de centrarnos en la búsqueda de los verdaderos parámetros de una humanidad sostenible. En el segundo momento, quisiera afirmar que los pensamientos que tenemos generan las acciones y que las conceptualizaciones que tenemos con respecto a lo que es la educación modulan nuestros diseños curriculares y también nuestras prácticas. No está de más preguntarse, una vez más, cuál es la idea de educación que nos inspira. Las respuestas pueden ser múltiples y no me voy a entretener mucho en algunas de ellas, pero al título de recordatorio mencionaré el énfasis en una concepción cívica de la educación, en la que se resaltan sobre todo los procesos tendentes a la formación de buenos ciudadanos, de personas respetuosas con los derechos humanos, con interés por la participación democrática en los procesos sociales. Aquí se entiende la verdad como el fruto del consenso y de las convicciones establecidas entre humanos. Sabemos de los límites de los consensos, de lo meramente comunicativo, en forma del relativismo e indiferentismo de las ideas. Una segunda posición o concepción sería la científico-técnica de la educación, en donde priman sobre todo los procesos de formación con un fuerte carácter instrumental y de utilidad, cuyo criterio de verdad es la razón instrumental que enfatiza los medios en su relación con los fines. En tercer lugar, una concepción de la educación desde una perspectiva integral en la que se considera a la persona como detentadora de una dignidad que va más allá de lo moral restringido a acuerdos y estructuras y que cobra su razón de ser en la referencia trascendente a un Dios personal. Bien, pasemos a analizar los tres momentos curriculares de los que hablaba al principio. En primer lugar, el currículum diseñado. A la hora de diseñar qué queremos conseguir, echamos mano de diferentes fuentes de información. Por un lado, los principios de la educación católica emanados de los diversos documentos pontificios, entre los que quiero destacar, por ejemplo, la Constitución Ex Corde Ecclesiae, que nos anima a todos, de la que tomo prestadas algunas palabras. Se dice allí, es un honor y una responsabilidad de la Universidad Católica consagrarse sin reservas a la causa de la verdad. La Universidad Católica se distingue por su libre búsqueda de toda la verdad acerca de la naturaleza del hombre y de Dios. La Universidad Católica se caracteriza por una inspiración y una fidelidad al mensaje cristiano y una reflexión a la luz de la fe católica sobre todo el saber humano. Además, se ha de contar con los carismas específicos de las congregaciones religiosas que, en su caso, erigen universidades católicas y, cómo no, también con la legislación propia de cada contexto. Existen siempre tensiones y constricciones de las legislaciones vigentes desde siempre. Ya en 1881 se leía en un colegio de los jesuitas de Aragón, en España, que el fin que pretendía la compañía en los estudios de bachillerato era muy diferente del que pretendían los gobiernos actuales en el siglo XIX. Los gobiernos actuales se proponen formar pequeños sabios, que todos sepan algo, siquiera sea poco y mal sabido. La compañía, por el contrario, quiere que sus colegios sean verdaderos gimnasios, es decir, palestras en que se ejerciten las facultades mentales, las cuales, con este ejercicio metódico y graduado, se robustecen y se disponen para emprender los estudios serios de las facultades superiores. Es decir, un proyecto educativo universitario inspirado
en nuestra mejor tradición católica y que tiene en cuenta el contexto administrativo y legal de cada entorno o escenario. Todo ello conforma la idea base de un proyecto universitario específico contra el que verificar las acciones pedagógicas subsiguientes. A la par que se diseña el currículum, va especificándose poco a poco por medio de la generación de planes de estudio, la distribución de tiempos y espacio y otros instrumentos que pretenden responder al proyecto educativo. El currículum organizado sería un paso más del currículum diseñado. Ven ahí un cuadro en el que aparece un modelo integral de educación universitaria. En el ámbito de la educación universitaria jesuítica, y lo pongo a modo de ejemplo, nada más, es conocido el modelo Ledesma-Kolvenbach sobre la educación universitaria. El padre Diego Ledesma fue un jesuita del siglo XVI y Kolvenbach, como ya saben, el anterior padre general. Lo describo aquí someramente, solo a título de ejemplo, puesto que considero que es una buena manera de entender cómo un proyecto universitario puede concebirse, porque sus coordenadas, además, entiendo que son válidas para nuestro contexto en general. En primer lugar, la dimensión práctica, que tiene que ver con la utilitas, es decir, la formación de buenos profesionales. Se refiere a la competencia profesional, a la excelencia para la praxis. Los estudiantes han de ser conocedores, expertos, diestros, en suma, buenos profesionales. Es posible que quizá hoy no deba enfatizarse mucho este componente. En segundo lugar, la dimensión ético-social, justicia. Es decir, necesitamos personas prosociales. La excelencia de un profesional se mide por el mayor servicio que presta a la familia humana. Se trata de poner el énfasis tanto en la justicia individual, en cuanto a virtud personal, como en la justicia estructural y social, con el consiguiente compromiso ético, social y político. Esta dimensión, es evidente, exige algo más que incorporar la ética como disciplina en el currículum. En tercer lugar, la dimensión humanista, la humanitas. Queremos formar buenas personas, personas buenas. El espíritu humanista, dice el padre Nicolás, actual general de la Compañía de Jesús, genera personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas, las 4 C en castellano. Conscientes de sí mismas y del mundo en el que viven, con sus dramas, pero también con sus gozos y esperanzas. Competentes para afrontar los problemas técnicos, sociales y humanos a los que se enfrenta un profesional. Personas también movidas por una fuerte compasión. Esta compasión es el motor a largo término que mueve al compromiso. Finalmente, y en cuarto lugar, la dimensión de sentido, la dimensión religiosa, fides. Buscamos personas espirituales y también creyentes. La fe es el alma de la tridimensionalidad. Sin la fe en Cristo y en el Dios que Él nos revela, no hay cristianismo. Promover la espiritualidad, la razonabilidad de la fe y también su centralidad cristológica son retos que se plantean hoy a la Universidad Católica. Estas cuatro dimensiones podrían definirse de alguna manera como metacompetencias. No voy a hablar de las competencias, pero estas podrían ser metacompetencias. Bien entendido que el ser humano es difícilmente reducible a un manojo o listado de competencias, por muy bien especificado que esté. El segundo momento del currículum es su puesta en práctica. Hay dos grandes áreas en las que el currículum diseñado toma cuerpo: los procesos formales e informales de enseñar y aprender. Veamos los procesos formales. En mi opinión, la eficacia de los procesos educativos en el aula
dependen de una doble congruencia. Las finalidades educativas han de estar alineadas con los saberes y con los contextos reales en los que la educación tiene lugar. ¿Qué pretensiones básicas tenemos? No, tienes que volver hacia atrás. ¿Qué papel ocupan las competencias con respecto a los grandes fines de la educación? ¿Qué tipo de saberes? ¿Qué concepciones epistemológicas subyacen a la elección de los contenidos? ¿Cuáles son los saberes que producen nuestras investigaciones, las investigaciones que hacemos? ¿En qué medida los escenarios reales modulan saberes y finalidades? En segundo lugar, los objetivos educativos, a los que podríamos llamar el poder legislativo. Los objetivos educativos han de ser coherentes con las actividades propuestas, el poder ejecutivo, y con los sistemas de evaluación utilizados, el poder judicial. Pretendemos, por ejemplo, formar personas críticas, objetivo, mediante la mera actividad de escucha de nuestros estudiantes, a lo que nosotros les decimos actividad, y poniendo exámenes de pura memoria, evaluación. ¿Qué tipo de prácticas escolares, preprofesionales y profesionales realizan nuestros alumnos? ¿A qué responden? ¿Cómo se evalúan? Esta doble alineación puede posibilitar que los procesos de enseñanza y aprendizaje hagan realidad aquello que diseñamos. Los procesos de enseñar y aprender son coherentes con nuestro proceso educativo, tienen algo que ver con la justicia, la humanidad, la práctica profesional y con la fe. Mencionemos ahora algo de los procesos no formales. Aunque estudiantes y profesores invierten mucho tiempo y energías en las clases presenciales, en torno a 900 horas por año académico en el sistema educativo español universitario, todos sabemos que hay vida fuera de la ley, es decir, hay vida fuera de las aulas. La secretaría, la biblioteca, los laboratorios, las actividades deportivas y culturales, el servicio de pastoral, los laboratorios, la cafetería, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto lo que ahí ocurre aproxima a los estudiantes a ser mejores profesionales, a tener más fe, a ser más compasivos y a dejarse interrogar por la realidad? En mi opinión, procesos formales e informales se ven mediatizados por un factor común, la calidad de las interacciones que en ambos escenarios tiene lugar. Somos lo que somos gracias en parte a los encuentros humanos que hemos tenido ya desde la familia. ¿Cuánto de buenas son las interacciones a las que nuestros estudiantes se ven expuestos? El primer día la profesora Britt-Marie Barth nos puso algunos ejemplos de calidad de las interacciones en el ámbito docente para el desarrollo de los conceptos, el desarrollo cognitivo. ¿Cuánto de buenas son las interacciones a las que nuestros estudiantes se ven expuestos, tanto en los contextos formales como en los informales? Muchos buenos mensajes se quedaron en la cuneta o generaron incluso efectos negativos porque su portador no merecía la pena. En el fondo, el mensajero es el mensaje. ¿Recuerdan ustedes la escena en la que el Principito se encuentra con un rey? Dice Saint-Exupéry que el rey, sentado en un trono majestuoso, vestido con su manto de púrpura y armiño, dijo al ver al Principito: «He ahí un súbdito». El Principito, sorprendido, exclamó: «¿Cómo puede reconocerme si nunca antes me ha visto?». Y dice Saint-Exupéry que no sabía que para los reyes, el Principito no sabía que para los reyes el mundo está muy simplificado, todos los demás son súbditos. Espero que los profesores, los rectores, el personal de administración y servicios perciban a los estudiantes de nuestras universidades
no desde la perspectiva del rol, sino desde su categoría compartida de personas. El tercer momento tiene que ver con la evaluación. Lo que no se evalúa, es cierto, se devalúa. Es preciso verificar si lo que pensamos obtener lo estamos consiguiendo. Todas las universidades están insertas al menos en dos procesos de evaluación, los internos y los externos. Por ejemplo, los exámenes tradicionales, las encuestas de evaluación del profesorado, los cuestionarios de satisfacción de los estudiantes del último curso de carrera, son ejemplos de evaluación interna. Las acreditaciones de calidad de las agencias estatales o regionales, la validación de los planes de estudio por el Estado, las tasas de inserción externa son ejemplos de evaluaciones externas. Ahora bien, ¿en qué medida disponemos de adecuados instrumentos de evaluación para medir lo que queremos medir con nuestros proyectos educativos? Si vamos por la vida con termómetros, lo que mediremos serán temperaturas. ¿Cómo medir la cualidad humana? Por otro lado, las evaluaciones pueden tener tanto efectos positivos como negativos sobre las actividades educativas. Es conocido el efecto backwash de la evaluación, consistente en que uno actúa o adapta su comportamiento en función de lo que espera que va a ser evaluado. Les pasa a los estudiantes. Si se les va a pedir algo de memoria, lo estudian de memoria. Y también les puede pasar a las instituciones. Podrían decir estas: centrémonos en aquellos aspectos que nos permitan salir bien en la foto. Creo, además, que debe considerarse un tipo tercero de evaluación, la que podríamos llamar diferida. ¿Cuánto duran los efectos de haber estudiado en una universidad católica? ¿Hasta qué punto una formación de 4 años puede mantenerse con el paso del tiempo sin nuevas intervenciones? ¿Cambian a mejor las sociedades en las que se insertan los estudiantes católicos? Les presento ahí la escalera que han estado viendo en las diapositivas, que tenía un sentido. Lo llamo el triángulo decreciente. Volvamos al presente y a la estructura diseño, implementación y consecución. Suele decirse en castellano que del dicho al hecho hay un largo trecho. ¿Cuánto perdemos por el camino? ¿Cuál es el gradiente de pérdida entre lo que se diseñó y aparentemente se consiguió? Voy terminando. Metámonos en la caja negra. Puede parecer que un currículum integral, procesual y estructuralmente alineado en el seno de nuestras universidades esconde una cierta pretensión totalitaria e incluso dogmática para la formación de los estudiantes católicos. Pero no se trata de una imposición, no se pretende el adoctrinamiento. Conocen ustedes, 1970, el célebre dibujo de Francesco Tonucci, Frato, que representa, de alguna manera, una crítica a la función reproductora de la escuela. No se trata, en nuestro caso, de una imposición, no se pretende el adoctrinamiento, sino más bien la proposición de un estilo de ser, una manera de comprender el mundo y de estar en él. Es claramente una propuesta de formación lo que hacemos, pero manifiestamente definida e identificable con las modulaciones que exigen los diferentes tiempos y escenarios. Las instituciones universitarias son organismos vivos, no cajas negras en las que se modela acríticamente a sus estudiantes. El objetivo de un currículum integral es el cambio en la integralidad del estudiante según unos parámetros, pero igualmente se pretende el cambio integral en la propia institución y en el profesorado según esos mismos parámetros. De ahí que resulta interesante analizar cuáles son las relaciones que el organismo vivo estudiante mantiene con el organismo vivo institución.
Hago preguntas, no tengo respuestas. ¿Cómo son ellos cuando ingresan y cuando salen de la universidad? Los avances de resultados que nos acaban de presentar nos dan una cierta pista. ¿En qué medida sus objetivos vitales, sus valores, sus concepciones generales y sobre el aprendizaje se corresponden, se contraponen o son independientes de los que profesa la propia institución universitaria? ¿Hasta qué punto cada una de nuestras universidades tiene en cuenta el perfil del alumno que entra y de los contextos reales de los que proviene? ¿Puede la institución universitaria mostrarse insensible a estas características juveniles y ofrecer, contra viento y marea, aquello en lo que cree? ¿Qué grado de adaptabilidad presentan nuestras universidades para acomodarse a las nuevas demandas sociales sin perder por ello sus señas de identidad? Posibilitan las acciones educativas curriculares, formales y no formales, que los estudiantes se inserten en procesos de mejora personal, o consiguen, por el contrario, que se encapsulen en sus propias ideas y se hagan más intransigentes, dogmáticos e intolerantes en sus pensamientos, sentimientos y acciones. Hemos escuchado de la profesora Rosa Aparicio que nuestras universidades fuerzan algún cambio en algunas cuestiones importantes de la vida y las creencias de nuestros alumnos. Pero hemos visto también que hay otros temas en los que no parecen sentirse tan afectados. Termino. Dice el padre Nicolás, en 2010, que el significado de cambio en nuestras universidades, en nuestras instituciones, es en qué se convierten nuestros estudiantes, lo que valoren y lo que hagan más tarde en su propia vida y en el trabajo. El poeta irlandés Yeats termina su poema Among School Children con este verso: How can we know the dancer from the dance? Nuestra misión estará bastante cumplida si los rostros de cada uno de nosotros y de nuestros estudiantes son un buen trasunto de humanidad. Muchas gracias. Obrigado, senhor Juan Carlos. Certeza que essa manhã foi uma das coordenações mais difíceis da minha vida. Passo diretamente a palavra à mestre de cerimônia. Agradecemos a participação do professor Juan Carlos Torre Puente e convido a todos para o coffee break no prédio anexo. Em seguida, será realizado o workshop com o tema: O que o currículo integral significa em minha universidade? Obrigada.